Proponente de esta iniciativa legal, Esther Costa. En Europa, que nunca hemos olvidado nuestra patria, a pesar de la distancia. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de un conjunto de principios fundamentales que deberían ser la base para la convivencia de la humanidad. Sin embargo, nos enfrentamos a la cruda realidad de que los derechos humanos son violados de manera cotidiana y sistemática, tal como ha venido ocurriendo en la Franja de Gaza, donde miles de niñas y niños han sido víctimas de violencia y agresión que se pretende silenciar, invisibilizar, normalizar y hasta ocultar. Las guerras, las agresiones, los delitos de lesa humanidad en la historia universal no han bastado para frenar el cometimiento de los más graves crímenes internacionales contra el ser humano. Y de eso se trata este proyecto de ley. Hace más de un año presenté este proyecto de ley de cooperación del Estado ecuatoriano con la Corte Penal Internacional como una propuesta que evidencia nuestro compromiso concreto con los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de los crímenes más atroces contra la humanidad. Este proyecto de ley nace de la necesidad de cumplir los compromisos adquiridos por el Estado ecuatoriano al suscribir el Estatuto de Roma en 1998 y ratificarlo en el 2002, una vez que pasó el examen de constitucionalidad en el entonces Tribunal Constitucional. Como ustedes conocen, colegas asambleístas, el Estatuto de Roma crea la Corte Penal Internacional en La Haya, que fue aprobado por 160 países en la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de julio de 1998 y 4 años más tarde entró en vigencia el 1 de julio del 2002. Una vez que 60 estados lo ratificaron para abril del 2002, entre ellos Ecuador, país que reconoció, y esto es súper importante, país que reconoció la competencia complementaria de este tribunal, lo que permite la investigación, enjuiciamiento y entrega de personas que hayan cometido los crímenes más graves contra la humanidad. Y precisamente en estos días se está llevando a cabo la 22ª sesión de la Asamblea General de los Estados parte del Estatuto de Roma en Naciones Unidas en Nueva York, y el Ecuador podrá compartir una buena noticia al mundo, que está avanzando este proceso del tratamiento del proyecto de ley luego de 6 meses de interrupción parlamentaria. El Estatuto de Roma no es cualquier instrumento internacional, es un compromiso vinculante de la comunidad internacional y del Ecuador con el derecho internacional, la lucha contra la impunidad frente a la perpetración de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y la agresión armada. La ratificación del Estatuto de Roma por parte del Estado ecuatoriano y su entrada en vigor generó una obligación al país de armonizar nuestra legislación interna, que es precisamente lo que estamos proponiendo ahora. En el 2008, ya nuestra Constitución incorpora importantes avances donde la cooperación es uno de los principios que inspiran las relaciones internacionales y reconoce al derecho internacional como norma de conducta. En relación a los delitos tipificados en el Estatuto de Roma, el artículo 80 de nuestra Constitución dispone que las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado son imprescriptibles y no son susceptibles de amnistía. Y el hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó. Y este mandato constitucional se encuentra tipificado en el COIP. En el 2010, el Código Penal introdujo el capítulo sobre delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario y el capítulo sobre crímenes de genocidio y etnocidio. Y en el 2014, el Código Orgánico Integral Penal incorporó un capítulo completo relativo a las graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Del artículo 79 al 89 del COIP se tipifican los delitos de genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, desaparición forzada, ejecución extrajudicial,
persecución, apartheid, agresión y delitos de lesa humanidad. Por lo que, por una parte, el Estado ecuatoriano ha incorporado en su legislación interna parte de los estándares que el Estatuto de Roma prevé para contar con la cooperación de los Estados. Esto es, la tipificación de los crímenes internacionales y la imprescriptibilidad de estos delitos y sus penas. Pero por otra parte, el Estatuto de Roma establece la obligación de los Estados parte de cooperar con la Corte Penal Internacional. Es así que del artículo 86 al artículo 102 del Estatuto de Roma se establecen los mecanismos de cooperación internacional y asistencia judicial con los que el Ecuador aún no cuenta. Por lo que este proyecto de ley, colegas asambleístas, pretende llenar ese vacío legislativo interno con el fin de desarrollar los mecanismos de cooperación del Estado ecuatoriano con la Corte Penal Internacional, principalmente sobre las solicitudes de cooperación por parte de la Corte Penal Internacional, los procedimientos que deberán implementar las instituciones competentes como la Cancillería, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, entre otros, la entrega de personas a la Corte Penal Internacional, la evacuación de pruebas y la realización de diligencias en territorio nacional, entre otros. Por lo tanto, colegas asambleístas, este proyecto de ley propone procedimientos claros para regular de manera eficaz y oportuna la cooperación y asistencia a la Corte Penal Internacional. Y aquí quisiera agradecer a parlamentarios para la Acción Global, red internacional de más de 1.300 parlamentarios de más de 140 países, de la cual soy parte, por la asistencia y apoyo en la elaboración y seguimiento de este proyecto de ley, que se une a la lucha global contra la impunidad que llevan a cabo varios países de la región que han generado legislación al respecto, como Canadá, Uruguay, Perú, Costa Rica, Argentina y Trinidad y Tobago. Debo enfatizar que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional tiene un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que los Estados tenemos la responsabilidad inicial de procesar a los responsables de los crímenes más graves contra la humanidad. Pero si como Estado no somos capaces de hacerlo y dejamos que estos casos queden en la impunidad, le otorgamos a la Corte Penal Internacional la jurisdicción y competencia de hacer justicia y evitar la impunidad para garantizar que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación integral. Por lo que, colegas asambleístas, ciudadanos, contamos con su compromiso con los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de los crímenes más atroces contra la humanidad. Gracias, presidente.